En algún momento de la historia, la figura de Jesús fue encerrada entre muros de piedra y dogmas. Sin embargo, tras las escrituras canónicas y el cristianismo institucionalizado, hay un eco más profundo, un mensaje olvidado, casi susurrado, que sobrevivió en los evangelios apócrifos, en los textos gnósticos y en los fragmentos místicos de Oriente. Esta sabiduría no habla solo de salvación, sino de transmutación. Revela que el ser humano lleva en su esencia una chispa divina, una centella del Creador, capaz de co-crear la realidad. Jesús, más que fundar una religión, apuntaba a una verdad revolucionaria. El reino de Dios no está afuera, sino que late silenciosamente dentro de cada uno de nosotros, a la espera de ser despertado. Esa chispa interior, muchas veces sofocada por la culpa, el miedo y la creencia en un intermediario necesario, puede redescubrirse cuando se mira hacia adentro con coraje y silencio. Las enseñanzas esotéricas atribuidas a Jesús, como las encontradas en el Evangelio de Tomás, no enseñan a adorar a un Salvador externo, sino a reconocer al Cristo interior, la presencia divina encarnada en cada ser. La alquimia espiritual que él propuso es un viaje de retorno al origen, un desvelar de lo sagrado en lo cotidiano, un renacer continuo a partir del amor incondicional y del perdón radical. La verdadera misión de Jesús era liberar, no controlar, iluminar, no condenar, despertar, no doctrinar. En las remotas cavernas del inconsciente colectivo, la caída y de la expulsión del Edén se transforma bajo la luz gnóstica en metáfora del olvido voluntario de la propia origen divina. Cuando nos identificamos solo con la carne, instalamos el gran velo que impide la memoria de la unidad y aprisiona la chispa en sueños de limitación. Jesús, al proclamar «Vosotros sois dioses», rasga ese velo y recuerda que la distancia entre creador y criatura es una ilusión mantenida por estructuras de poder. El principio hermético, como es arriba, es abajo, resuena en sus parábolas. El grano de mostaza contiene al árbol, el tesoro en el campo contiene al reino. Al descifrar estas claves simbólicas, percibimos que cada átomo de nuestro cuerpo refleja la vastedad del cosmos y que el observador consciente es coautor de su propia realidad. Esta revelación desestabiliza todo sistema construido sobre la culpa, pues traslada el eje de la autoridad al interior, donde la voz del espíritu susurra secretos de transformación ininterrumpida. La vida de Jesús, por su parte, opera como un laboratorio alquímico en el que cada episodio representa un proceso de transmutación psíquica. El nacimiento en un pesebre simboliza la luz que irrumpe en la materia densa. El bautismo en el Jordán marca la inmersión en las aguas del inconsciente, donde el ego se purifica. El desierto de 40 días revela la forja en la que tentaciones y sombras se convierten en poder interno. Los milagros, repartidos como perlas a lo largo del camino, demuestran la soberanía de la conciencia despierta sobre las leyes ordinarias. Y finalmente, la crucifixión y la resurrección dramatizan la muerte del viejo yo y el renacimiento del ser divino. Cada paso describe una técnica invisible: observar sin juzgar, rendirse sin ceder, amar sin condición. Seguir este guión no es repetir ritos externos, sino metabolizar simbolismos hasta que el corazón lata al compás del amor que todo lo permea. Cuando el buscador, impulsado por un anhelo que ninguna posesión sacia, cierra los ojos y dirige la atención hacia el vacío palpitante detrás de la frente, descubre allí una puerta invisible, custodiada por silencios que disuelven certezas antiguas. Al atravesarla, siente el ego deslizarse como arena entre dedos cósmicos y la mente, antaño ruidosa, se convierte en un espejo donde el cielo nocturno se reconoce en el brillo de cada estrella. En ese espejo interior
pasado y futuro se funden en un presente eterno, y el yo soy vibra como mantra primordial que reconecta el hilo de plata perdido en la infancia. Entonces las palabras de Jesús, el reino está dentro de vosotros, dejan de ser una metáfora remota y se convierten en geografía viva, palpable como un latido cardíaco. La cámara secreta del pecho resuena, vibrando en la misma frecuencia de las esferas que, según Pitágoras, entonaban la música de las distancias siderales. Allí dentro, el buscador percibe que la fe no es creencia ciega, sino la ciencia de lo invisible. Una mirada que magnetiza posibilidades y las llama por su nombre oculto. Cada inspiración se torna sacramento, cada expiración, ofrenda, y la respiración entera, un ciclo de creación consciente en el que el universo se inclina para dialogar en silencio. Así, lo que era búsqueda se convierte en encuentro, y lo que era pregunta se transmuta en respuesta vibrante, pues el tesoro oculto se revela en el mismo lugar donde siempre estuvo, el centro radiante del propio ser. No obstante, despertar este tesoro exige atravesar el desierto interno, donde voces ancestrales evocan miedos de castigo y abandono. Es allí donde surgen las tentaciones, tal como sucedieron con Jesús, ofreciendo atajos de poder sin esencia. Él respondió con palabras que son llaves alquímicas. No solo de pan vive el hombre, recordándonos que la materia sin espíritu es una cáscara vacía, incapaz de sostener la luz duradera. Cuando el viajero se niega a negociar su alma por promesas de prestigio, en sus huesos se enciende una hoguera que incinera antiguos contratos, liberando la chispa para irradiar sin filtros. Esa combustión interna genera cenizas fértiles en las que el grano de mostaza, símbolo de la fe más pequeña, germina raíces que perforan la costra del miedo y emergen como un árbol cósmico. Sus ramas se extienden más allá de las nubes psíquicas y albergan pájaros de visión ampliada. En ellas, el buscador contempla mundos múltiples danzando en el aliento de un mismo espíritu. En ese estado, el perdón deja de ser un acto moral y se convierte en una tecnología de transmutación, capaz de liberar la energía atrapada en las narrativas de culpa que sostienen el viejo mundo. Perdonarse es actualizar el código fuente de la realidad, limpiando líneas obsoletas que invocan el sufrimiento en bucles infinitos e instalando programas de compasión expansiva. Cuando esta actualización concluye, todo el sistema se reinicia en frecuencia de gratitud y la conciencia despierta reconoce su nuevo entorno, un jardín donde cada encuentro es un espejo, cada paso, una oración en movimiento. El camino que Jesús propuso no era una promesa de consuelo, sino una travesía de fuego, el sendero estrecho por el cual el oro del espíritu se separa de las escorias de la ilusión. A diferencia de las interpretaciones doctrinales que infantilizan el alma, sus enseñanzas exigen madurez interior, pues apuntan a la responsabilidad total sobre la propia creación. Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, muévete, y se moverá. No es poesía, es física sutil aplicada a la conciencia. La montaña simboliza las estructuras internas que creemos inamovibles. Traumas, patrones, creencias limitantes. La fe activa es el comando vibracional que altera su geometría. Pero esa fe no nace del esfuerzo mental, sino de la presencia radical, un estado en el que el ser está tan alineado con el ahora que se convierte en canal directo de la fuente. En ese punto, la oración deja de ser una súplica y se transforma en afirmación silenciosa, un reconocimiento de la realidad como extensión del ser despierto. Todo responde a lo que vibra, el cuerpo se cura, el tiempo se dilata, las coincidencias se vuelven orquestaciones nítidas
y lo invisible organiza lo visible con precisión amorosa. Jesús no enseñaba milagros como fenómenos extraordinarios, sino como consecuencias naturales de una conciencia que recordó su origen sagrado y volvió a vibrar en unísono con el todo. Las parábolas que él contaba no eran historias infantiles, sino mapas cifrados, diseñados para atravesar capas del psiquismo humano. En la parábola del sembrador vemos arquetipos de receptividad: el suelo pedregoso del ego, los espinos de las distracciones y el suelo fértil del alma preparada. Cada tipo de terreno es un estado de conciencia, y la semilla es la palabra viva, no como texto muerto, sino como frecuencia que penetra donde la mente no alcanza. Cuando esa semilla encuentra espacio en el silencio interior, germina como insight, florece como compasión y fructifica como sabiduría práctica. El hijo pródigo, a su vez, es el mito del retorno al hogar interior tras la experiencia de la separación. Simboliza el viaje de caída y redención. No hay castigo, solo reencuentro. No hay condena, solo abrazo. Pues el padre de la parábola no representa a un Dios externo, sino al ser esencial que nos aguarda en nuestro interior. Cada regreso se celebra con un banquete, porque cada alma que despierta reactiva la danza del universo, y el cielo se regocija no porque se haya seguido una regla, sino porque se restauró la unidad. Ese es el poder oculto de las historias de Jesús. Son portales que, si se viven desde dentro, revelan la alquimia que transmuta el dolor en presencia y el exilio en hogar. En la alquimia espiritual de Jesús, el perdón no es un gesto de debilidad, sino un arma de liberación. Corta los lazos invisibles que nos encadenan al pasado y disuelve los fantasmas que nos acechan en silencio. Cuando Él dice, perdona 70 veces 7, no impone una obligación moral, sino que desvela un secreto vibracional. Cada perdón reordena el campo energético en torno al ser. Perdonar es desactivar campos de dolor, abrir grietas en la rigidez emocional y permitir que la luz original fluya nuevamente donde antes habitaba la estancación. Esa es la verdadera cura de los milagros, no la eliminación de síntomas, sino la disolución de las causas profundas que alimentan los ciclos de sufrimiento. Jesús no imponía curaciones como espectáculo, reconocía en el otro la chispa divina y al hacerlo despertaba en el individuo el recuerdo de que él mismo era completo. Ve, tu fe te ha sanado. Esta frase no coloca el poder en la figura de un maestro lejano, sino que lo devuelve al interior del buscador. Ese retorno al centro provoca la transformación. Cuando alguien cree que puede ser restaurado, la realidad se reorganiza en torno a esa nueva convicción. Y la fe, entonces, se revela como puente vibracional entre el potencial invisible y la manifestación concreta, entre la chispa y el cosmos que la reconoce. Ese puente, sin embargo, no se construye sin desafío. El camino consciente exige que el ser enfrente a sus propios demonios, no como entidades externas, sino como proyecciones psíquicas que reflejan partes no integradas. En el desierto simbólico del alma, donde no hay distracciones, esas figuras se revelan: el miedo al abandono, el hambre de validación, la sed de control. Jesús enfrentó todo eso en 40 días, condensando su experiencia, la travesía arquetípica de todo ser humano que busca su origen real. Allí, lejos de las voces del mundo, escuchó solo la vibración de la verdad y eligió ser canal del espíritu en lugar de siervo del ego. Ese momento es un punto de inflexión. O cedemos al viejo patrón que ofrece seguridad aparente, o renacemos en desnudez espiritual, sostenidos solo por la confianza en lo invisible. El verdadero milagro radica en esa elección: no seguir los gritos de la mente condicionada, sino permanecer en el fuego hasta que lo viejo se consuma por completo.
y de las cenizas nace una nueva conciencia, no moldeada por promesas externas, sino forjada por la experiencia íntima de la presencia viva. La travesía del desierto, entonces, deja de ser castigo y se convierte en iniciación, el portal estrecho por el que solo puede pasar el alma desnuda. La crucifixión, a menudo vista solo como sacrificio físico, es en realidad el clímax del proceso alquímico, la muerte del ego. Jesús entrega el control, rinde su voluntad personal y silencia el yo separado. Y es en ese silencio donde el espíritu puede finalmente florecer en plenitud. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. No es una frase de desesperación, sino una llave de transmutación. Es la entrega total que disuelve toda resistencia. La cruz es el horno de la gran obra interior, donde el dolor se transmuta en luz y el abandono, en comunión directa con el todo. Es necesario morir al mundo viejo, sus creencias, sus miedos, sus apegos, para que emerja la nueva conciencia viva y sin máscaras. Esta muerte no es literal, sino simbólica y cotidiana. Cada vez que elegimos amar donde antes atacaríamos, morimos a la programación del ego. Cada acto de presencia es un clavo arrancado. Cada instante de rendición, una corona de espinas convertida en aureola de luz. Así, la cruz deja de ser símbolo de sufrimiento y se convierte en escalera para la ascensión de la conciencia que finalmente reconoce: yo y el Padre somos uno. La resurrección, por su parte, no es un evento distante en el tiempo, sino una posibilidad diaria accesible a todos los que atraviesan su propia noche oscura. Es el instante en que el ser renace, no con una nueva identidad, sino con la ausencia de la identidad antigua. Allí el silencio ocupa el trono, el corazón late en compás cósmico y la visión se expande más allá de las formas y los nombres. Jesús no regresó solo para demostrar algo, sino para mostrar que el ciclo de la vida es espiral. Naces, mueres y renaces tantas veces como sea necesario. Cada renacimiento es más puro, más sutil, más transparente al divino. Es como si el cuerpo se convirtiera en templo vivo y cada gesto una oración sin palabras. En ese estado, la separación se disuelve, cielo y tierra se funden, materia y espíritu danzan, y el individuo se percibe como canal por el cual el amor universal fluye sin interrupción. La resurrección, entonces, es el florecimiento del Cristo interno, no como personaje, sino como estado de ser plenamente despierto. Ese Cristo interno, a menudo confundido con una figura externa o inalcanzable, es el núcleo silencioso que late en cada ser desde antes del nacimiento. No es privilegio de pocos santos, sino herencia olvidada de todos los que respiran. Jesús nunca reclamó exclusividad. Por el contrario, dijo que haríamos obras aún mayores. Sus palabras fueron invitación, no dogma, mapa, no frontera. Reconocer esta verdad es romper el hechizo de liberarse de la idea de que necesitamos ser salvados de fuera hacia adentro. La verdadera salvación es recuerdo, rememorar quiénes somos, de dónde venimos y qué somos capaces de manifestar cuando vibramos en coherencia con el amor. Cuando ese reconocimiento brota, algo cambia en la mirada. Vemos el dolor de los demás como reflejo del propio y el juicio da paso a la compasión activa. El mundo exterior deja de ser enemigo a combatir y se torna campo fértil donde lo divino se revela impredecibles. Es en ese punto que la espiritualidad se vuelve práctica, no como rituales vacíos, sino como atención encarnada en lo cotidiano. Jesús no nos pidió construir templos, sino ser templos vivos. Cada gesto consciente, cada palabra que sana, cada silencio que acoge, es liturgia cósmica. El altar está en la mesa sencilla, en la mirada presente, en el trabajo hecho con amor.
La alquimia sucede mientras nos lavamos los pies unos a otros, no por sumisión, sino por reconocimiento de la luz que habita en el otro como extensión de nosotros mismos. Esta espiritualidad encarnada no rechaza el mundo, sino que lo redime. No busca huir de la materia, sino iluminar sus capas hasta que no haya separación entre lo sagrado y lo cotidiano. En ese estado, toda existencia se convierte en evangelio vivo. Cada encuentro, una parábola, cada desafío, una cruz que prepara el nacimiento de la luz. Al redescubrir esta sabiduría viva, el individuo despierta a una nueva lectura de la realidad. El mundo deja de ser campo de prueba y se convierte en espejo de la conciencia. Todo lo que ocurre afuera refleja lo que vibra dentro, y esta percepción es a la vez liberadora y exigente. Liberadora porque devuelve el poder al interior, exigente porque demanda responsabilidad radical. Jesús decía: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Pero esa verdad no es un concepto, sino una frecuencia que solo puede sintonizarse con un corazón limpio de ilusiones. Es preciso remover capas de miedo, resentimiento y control, como si limpiáramos un espejo antiguo cubierto de polvo. Solo entonces vemos el reflejo real, lo divino en nosotros y nosotros en lo divino, sin intermediarios, sin dogmas, solo presencia. Esta claridad no viene de afuera, sino que se cultiva como una llama interior, alimentada por el silencio, la observación y el amor. Cuando arde, el mundo cambia de color y hasta los días difíciles se convierten en maestros disfrazados. La ciencia interior de Jesús se alinea con tradiciones ancestrales que en esencia hablan el mismo lenguaje. El Atman de los Vedas, el Tao chino, el Dharmakaya budista, la chispa cabalística. Todas apuntan a la misma verdad oculta. Hay en nosotros una esencia inmutable, silenciosa y divina, y a través de ella la realidad se organiza. El problema es que nos enseñaron a buscar afuera, a confiar más en autoridades externas que en la voz que susurra desde el centro. Pero esa voz nunca desapareció. Espera pacientemente el momento en que nos atrevamos a escucharla. El mensaje de Jesús, al igual que el de los grandes maestros, es una convocatoria al retorno, no al pasado, sino al presente eterno donde todo ya está. No hace falta escalar montañas ni vagar desiertos. La montaña ahora es interna y el desierto es el espacio entre dos pensamientos. Cuando silenciamos el ruido, escuchamos lo que siempre estuvo allí. Un llamado suave, pero insistente, que nos recuerda que ya somos lo que buscamos. Y en ese reconocimiento, la dualidad se disuelve como niebla al sol de la presencia. El silencio profundo donde esta verdad se revela no es ausencia, sino plenitud. Es el vientre donde el universo se rehace en cada instante. Allí no hay preguntas, solo un saber que no usa palabras, sino que pulsa en cada célula como certeza luminosa. Es en ese silencio que comprendemos lo que Jesús quiso decir al afirmar: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». No se refería a una personalidad específica, sino a un estado de ser despierto que habita en todos. El camino es interno, la verdad es experiencial y la vida es la expresión natural de la conciencia en unidad con el todo. Seguir ese camino es atravesar los velos del ego hasta que solo quede el ser esencial, presente, amoroso y libre. Es dejar de ser espectador de la propia vida para convertirse en co-creador consciente de la historia que se despliega desde la vibración interior. Y al vibrar en esa frecuencia, todo lo que antes parecía caos se revela como parte de una sinfonía mayor, invisible a los ojos, pero audible al corazón. Ese corazón despierto se convierte en un punto de luz en el tejido colectivo de la humanidad. Un faro silencioso que influye en todo sin necesidad de convencer a nadie. La verdadera espiritualidad no grita,
no disputa, no impone, simplemente es, y por ser, transforma. Así fue Jesús. Su presencia sanaba más que sus gestos, y su mirada despertaba más que sus discursos. Sabía que la vibración habla antes que las palabras, y que el amor es la lengua universal que atraviesa todas las fronteras. Hoy, al acceder a sus enseñanzas ocultas, reencontramos ese código perdido. Una sabiduría que no pide adoración, sino vivencia. No necesita templos, sino corazones disponibles. No exige sacrificios, sino entrega. No crea normas, sino revela principios. Y esos principios, cuando se integran, nos transforman desde adentro hacia afuera, disolviendo el miedo, revelando la luz y abriendo espacio para el nacimiento de un nuevo mundo. No un mundo impuesto por sistemas, sino un mundo soñado por almas libres que recordaron quiénes son. Ese nuevo mundo no empieza afuera, sino en el gesto invisible de presencia que hacemos al despertar. Comienza cuando elegimos mirar con compasión hacia nosotros mismos, cuando reemplazamos el juicio por la escucha y la prisa por la respiración consciente. Es un mundo que no se construye con ideologías, sino con vibración, y toda vibración nace de un estado de ser. Jesús lo sabía, cuando dijo: «Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios». No hablaba de una recompensa futura, sino de una claridad que surge ahora cuando el corazón se desobstruye. Ver a Dios es percibir lo divino en las formas más simples, en la mirada de un desconocido, en el sonido de la lluvia, en el silencio entre dos palabras. Esa visión solo se abre cuando la mente deja de interpretar y comienza a percibir. Y esa percepción es el portal a la conciencia despierta. A partir de entonces, la realidad cambia no porque algo externo cambie, sino porque el observador se transforma, más completo, más ligero, más real. Al final de este viaje, no hallamos un trono, sino un espejo. El reino de Dios no es un lugar al que llegar, sino un estado que se revela cuando dejamos de buscar. La sabiduría oculta de Jesús nos conduce paso a paso a ese reconocimiento de que siempre fuimos lo que buscábamos, que la chispa divina no está lejos, sino encendida, aunque oculta, en el templo viviente de Minzosin, nuestro pecho, que la fe no es creencia ciega, sino la frecuencia del reencuentro con el todo, que la salvación no es un galardón, sino el recuerdo de nuestro origen, y que vivir de verdad es dejar que el amor guíe, no como emoción, sino como fuerza que une, revela y recrea el mundo en cada instante. En ese estado, el milagro deja de ser algo raro, es la forma natural de existir en comunión con la fuente que late en todas las cosas. Alcanzar ese estado es como volver a casa tras una larga jornada en el exilio. Pero no una casa de muros o tradiciones, sino un espacio interior donde todo es silencioso, vasto y familiar. Allí comprendemos que el verdadero Cristo no camina fuera de nosotros, sino que vive en cada gesto auténtico, en cada pensamiento elevado, en cada latido de un corazón en paz. La misión de Jesús, entonces, se torna clara. No vino a fundar una religión, sino a recordar a la humanidad el arte de ser plena. Su vida fue un manual viviente de transmutación, un espejo para vernos más allá de la forma, más allá del miedo, más allá de la muerte. Cada episodio, cada parábola, cada silencio suyo fue una semilla arrojada a los campos del tiempo, aguardando el suelo fértil de una conciencia madura. Ahora, ese suelo despierta, y las semillas germinan, no en templos, sino en almas que se atreven a escuchar el llamado más íntimo, el llamado que dice: tú eres y siempre has sido la propia luz que buscabas encender. Así, al unir los hilos dispersos de las tradiciones, de las escrituras olvidadas, de los ecos gnósticos y de las prácticas internas, descubrimos el mapa oculto que siempre estuvo bajo nuestros pies.
La travesía propuesta por Jesús es, sobre todo, una iniciación, un rito de paso de la ignorancia a la lucidez, de la separación a la unidad, del miedo al amor consciente. Quien recorre ese camino no se vuelve mejor que nadie, se vuelve solo más verdadero, más ligero, más disponible para ser canal de la vida. Y en esa disponibilidad, el reino de Dios deja de ser un ideal lejano y se convierte en un flujo que late ahora, aquí, en cada respiración. Es hora de reconocer que la salvación no está en dogmas ni en figuras distantes, sino en el despertar de la chispa adormecida que habita en cada uno de nosotros. Esa chispa, al iluminarse, transforma la mirada, sana heridas ancestrales y revela el misterio más simple y profundo. Todo es uno. Jesús no nos dejó una religión, nos dejó una llave, y esa llave abre la puerta más sagrada de todas, la de la conciencia que al fin recuerda a sí misma.